buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar dorada frita, pero tú vas a poder hacerlo con mojarra, con bocachico, con el pescado que tú prefieras. Queda muy bien hecho, queda delicioso, así que sigue los pasos. Lo primero que vamos a hacer naturalmente es retirar todas las escamas del pescado. Y si están usando dorada, por favor tengan mucho cuidado con esta parte del pescado, de las aletas. Ahora vamos a hacer unas incisiones para que cuando lo vayamos a freír, pues quede muy bien cocido al interior. Trata de nunca pasar las espinas, solamente una incisión superficial. Ahora vamos a secar con papel y vamos a poner sal. Yo voy a hacer una solamente con sal y ajo y a otra le vamos a poner un poquito más de pimienta, le voy a poner un poquito más de sazón. Luego de ponerle pimienta a la primera dorada, voy a ponerle también ajo en polvo, este sí va para las dos, y luego le voy a poner un poquito de pimienta cayena o cayenne para que sintamos ese picantico delicioso. Luego con ayuda de las manos lo froto un poquito y trato de ponerla un poquito por las incisiones que hice, teniendo mucho cuidado. Ahora que ya hemos terminado, vamos a preparar la sartén. Ahora en una sartén a fuego medio bajo vamos a agregar aceite de oliva. Yo le pongo mantequilla, no margarina, mantequilla. Y luego voy a poner un chorro de aceite de coco o aceite de canola. Vamos a dejar a que se siga precalentando el aceite y paso final vamos a agregar un poquito de harina de trigo. Esto es para que no se me pegue el pescado. Ahora con ayuda de un mazo lo que hago es introducirlo en el aceite y debo esperar a que haga bastantes burbujas. Una vez haga bastantes burbujitas es momento de poner el pescado. Retiras primero todo el exceso de harina de trigo naturalmente y vamos a poner el pescado. Inicialmente yo lo voy a dejar por 5 minutos a fuego medio bajo, pero recuerda que el aceite está precalentado. Esta es la clave: aceite precalentado, temperatura media baja por 5 minutos inicialmente. Le vamos a dar vuelta y vamos a repetir el proceso. Vamos a dejarlo otros 5 minutos. ¿Por qué lo dejo solo 5 minutos? Porque yo no quiero que se me vaya a quemar. Todas las estufas son distintas. Yo te puedo decir medio bajo, pero resulta que tu estufa tiene una llama mucho más alta y se te puede quemar. Entonces 5 minutos y así me aseguro de que yo vaya dorando muy bien el pescado. La idea es, le doy la vuelta y ahora, después de los segundos 5 minutos, vamos a dejarlo ahora sí por 10 minutos a fuego medio bajo. Si ves que se está acelerando mucho, lo bajas aún más para que quede perfecto. Es decir, lo que estamos buscando es que nos quede crocante por fuera y muy suave por dentro. Con ayuda de una cuchara le puedes llevar el aceite caliente a la parte de la cola para que esta parte también quede muy bien cocida. Y mientras yo hago esto, pues te invito a que me regales un like si te está gustando esta receta y también que me sigas en mis redes sociales, te las voy a dejar por acá. Ahora le damos la vuelta y lo vamos a dejar otra vez por 10 minutos para que se termine de cocinar la otra parte. Es decir, en total ya llevamos 15 minutos por cada lado. Yo lo que hago al final es volverle a dar la vuelta y lo dejo otros 5 minutos. Así me gusta a mí, me gusta que quede muy tostado por fuera. Si ustedes quieren, ya en este preciso momento lo pueden retirar, pero bueno, acá les dejo la opción, 5 minutos por cada lado y listo. Luego lo que hago es escurrirlo muy bien y luego lo vamos a pasar a un papel de cocina para que queden todos los residuos que hayan quedado de aceite. Les quiero mostrar que no queda mucho aceite. ¿Por qué? Porque la clave está en precalentar muy bien el aceite, en ponerle también un poquito de harina de trigo para que no se pegue y para que no absorba mucho aceite. Y este es el resultado. Miren cómo ha quedado. Acá los dejo a que se terminen de escurrir. Sirvo con una ensaladita, obviamente con patacones, con un poquito de limón y listo. Obviamente arroz en otro platico
Y listo, este es el resultado, mis corazones. Esta dorada estaba deliciosa, súper rica, muy crocante por fuera, por dentro perfectamente cocida. Estos son los tips que a mí me funcionan y si te ha gustado yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Antes de comer ponemos limoncito y quiero mostrarles al interior. El interior es súper rico. Queda muy suave, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que no nos quede todo tostado, sino que quede suave al interior y muy crocante por fuera. Miren esta belleza de pescado. Atrévanse a hacerlo con el pescado que tengan en casa, con bocachico, con tilapia, en fin, ustedes denle rienda suelta a su imaginación. Y estos son todos los ingredientes que hemos usado. Una receta muy sencilla que espero les guste. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante en el corazón. Chao. Ba 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 ba